Comenzamos este espacio haciendo una revisión de lo que está sucediendo en Culiacán, Sinaloa. En Sinaloa, hay que decirlo, porque no es Culiacán el único problema de las manifestaciones que se han vivido por parte de choferes de plataformas, por parte de la sociedad civil, el desconocimiento o la negativa que ha tenido el gobierno del estado para reconocer la problemática que se está viviendo, los contradiscursos entre el gobierno del estado y el gobierno federal de qué es realmente lo que está pasando, y no podemos dejarlo de lado porque nos sirve además como diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país. Nos estamos enlazando con Emilio Álvarez y Casa, analista político, pero además de los grandes impulsores en materia de derechos humanos en este país. Emilio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Erika, muy buenos días, un abrazo allá hasta San Luis desde la Chilanga Banda. Jonathan, buenos días. Buenos días. Emilio, ¿cómo calificar lo que está sucediendo en Sinaloa? ¿Se han esmerado mucho en el gobierno local de Sinaloa por decir que no es terrorismo? En algún momento la presidenta dijo sí es terrorismo porque sí están sembrando terror. ¿A qué nos estamos enfrentando, Emilio? Lo que pasa en Sinaloa, como bien dices, en mi opinión, Erika, ya no es solo Culiacán, sino es en distintos lugares de Sinaloa, es prácticamente un estado de emergencia. Hace más de 4 meses detuvieron al Mencho y a partir de ahí se ha desatado una confrontación, pues literalmente en escala de una guerra, un conflicto interno local. La gente allá ya manda todo tipo de señales de alerta, de alarma. Los comerciantes, los empresarios ya dieron una dimensión del volumen de las pérdidas que ha generado estos meses de inactividad. Hemos visto imágenes de estadios vacíos, hemos visto imágenes de gente que no sale, hemos recibido información semana tras semana de masacres, de cuerpos destazados, de más de 600 personas desaparecidas, más de 1000 autos robados, el número de personas que infelizmente han perdido la vida en términos de los actos de violencia entre uno y otro bando, son cada vez mayores. Y cabe la pena acá recordar lo que dijo el comandante de la zona, que eso la verdad es que fue una señal de alerta para todos, porque dijo, pues nosotros no podemos hacer nada, les pedimos que se porten bien. Y que te diga eso, la última trinchera que es el ejército, pues lo que ha pasado es que se deja el desamparo a la población civil. Claro. Y efectivamente el gobernador se la ha pasado minimizando los hechos. Y ayer llegamos al absurdo de que en este incidente, que nos dicen, hombre, no fue un coche bomba, fue un dron. Ah, hombre, qué alivio. No sí, sabes claro. qué alivio nos da que la explosión no haya sido por A, sino por B. El hecho real es que cuando tú ves las imágenes en las columnas de humo amaneciendo Culiacán, dices, pues eso no es Medio Oriente, no es Ucrania, es México, Sinaloa. Y la verdad es que no acabo de ver un gobierno federal que ate y un gobierno estatal que desate. O sea, no acaban de intervenir de una manera que tengan la principal obligación de proteger a la población. Y luego esta respuesta por parte del gobierno del estado, Emilio, de son los medios los que lo están exagerando. Y sí, reclamo a la población de que salgan y que lleven a sus hijos a los planteles educativos cuando la gente pues tiene miedo, el transporte público está replegado, no brindan el servicio de manera habitual, etcétera. Los comercios están con la cortina cerrada, los que abren están solos y el gobernador dice están exagerando. El problema es que cuando las familias salen, los detienen y roban los autos. Hay más de 1000 autos robados, Erika. Entonces, claro que la gente tiene miedo de salir. Claro que hay un problema muy severo donde la gente lo único que está haciendo son movimientos mínimos de abasto. Claro que la economía está absolutamente deprimida, pero ¿quién en su sano juicio va a querer ir a un restaurante o a un divertimento? Se restringen las salidas. Imagínate si tú le pregunto a una mamá que nos escucha en San Luis, ¿usted dejaría a su hijo adolescente salir de fiesta? Jueves, viernes o sábado, a reunirse con sus amigos, a ver qué pasa. Yo no. Si yo viviera en Culiacán, yo le diría a mi hija o a mis hijas, saben que ustedes no pueden salir, si eventualmente, tal vez algo aquí en la casa, pero a ver quién se atreve. El problema es que el gobernador ha tenido la desfachatez incluso hasta de culpar a los periodistas de lo que le pudiera pasar, porque los periodistas están informando lo que sucede. Yo conozco a Rubén Rocha, fuimos senadores juntos, y la verdad es que desconozco a la persona que hoy veo. Él fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
era de la bancada de Morena, hombre, una gente de ideas. Pero lo que yo veo ahora no tiene nada que ver, porque hay un contexto de violencia, pareciera que están pagando las consecuencias de un pacto con el narco. Y a las fechas, pues no nos han podido informar bien qué pasó con la captura del Mencho. Tenemos gobiernos federales que se han empeñado en decir, nosotros no fuimos, pero el fenómeno, en lugar de que celebráramos que tienen un capo de esa magnitud, lo que vemos son deslindes. Sí. O sea, ¿cómo así? O sea, perdón, pero si no se trata que tenemos que detener a los narcos. Sí, claro. Y se enojan porque Estados Unidos se ha llevado al Mayo y dicen que si lo secuestraron, etcétera, cuando en realidad pues lo que esperaríamos es que el gobierno mexicano dijera, nos ganaron, nosotros ya íbamos por él, ¿no? Teníamos que actuar. O sea, claro. El fenómeno es que en Sinaloa todo el mundo sabe dónde viven. El fenómeno de la influencia de la economía por la vía de la economía del narco es tremenda. Y eso es una connivencia criminal que se ha permitido. La sociedad, el gobierno lo han permitido y ahí están las consecuencias. Lo que no podemos hacer es una narcosociedad. No podemos hacer una dinámica de narcocotidianidad. Y ahorita lo que están estos dos grupos peleándose la hegemonía de ver quién controla el territorio. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los gobiernos? Claro. O sea, ¿qué tendrían que estar haciendo, Emilio? ¿Cómo tendría que reaccionar el gobierno mexicano? Más allá de si Rubén Rocha Moya reacciona o no reacciona, ¿cómo tendría que reaccionar? Ese fue un bonito lapsus. Pero no como los del gobernador, ¿eh? No como los del gobernador. Mira, lo que yo creo es que tendríamos que estar generando una intervención específica. Para esto sí son las Fuerzas Armadas. O sea, cuando tú tienes a grupos criminales, redes de macrocriminalidad, utilizando armamento exclusivo del Ejército y de la Marina, eso es un delito en sí mismo. Y tendría que estar interviniendo a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, para ir generando control de zonas que permita poco a poco el regreso a la cotidianidad. Y me parece que tiene, por supuesto, que haber labor de inteligencia, tiene que labor de presencia y tiene que ver, la pregunta es, en toda esta ecuación, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Porque este tipo son delitos federales y el fiscal, no sé si ustedes tengan registrado, pero yo no le he escuchado nada al fiscal general de la República. Apenas salió ayer a decir que iban a ir a proceder contra un juez que liberó a un presunto delincuente. Pero a ver, ahorita que mencionaste esta parte, Emilio, y lo hablábamos con Erika al comienzo de este espacio, esta disparidad de las declaraciones, ¿no? Por un lado, la presidenta en algún momento reconoció que había terrorismo, luego Omar García Harfuch mencionando que era un dron el que explotó el coche, luego el secretario de Seguridad de Sinaloa diciendo, no hombre, por ahí hubo un asunto con el tanque del automóvil, y aparece rematando el gobernador diciendo fue un petardo de dimensiones descomunales. Yo lo que estoy mencionando es, están cayendo en este caos de declaraciones porque no quieren que Estados Unidos reconozca o vean el reconocimiento de la palabra terrorismo para que ahora sí se metan acá. Mira, yo creo que tiene que ver con eso, Jonathan, pero los espejitos y las distracciones ya no le alcanzan ni a Rocha, ni a Omar Harfuch, ni a Claudia Sheinbaum. O sea, la dinámica de violencia y las proporciones del volumen de personas desaparecidas y asesinadas es literalmente como si hubiera una guerra civil. Por eso hablo de un estado de emergencia local, controlado, y genere una condición gradual de disminuir enfrentamientos. Claro que tienen absoluto temor de que se les declare terrorismo, porque si se declara terrorismo, la ley de Estados Unidos lo que hace es poder generar intervenciones desde allá hasta acá. Y claro que tenemos todo tipo de preocupaciones de que esa sea una intervención unilateral. Pero ¿y qué tal si hay concertación y cooperación en materia de seguridad de los dos gobiernos? ¿Y qué tal si convenimos en términos de estrategia de seguridad que podamos recibir de Estados Unidos o de cualquier otro país en coordinación y supremacía de la autoridad mexicana para que se respete nuestra soberanía, ataques a las redes de macrocriminalidad? Es decir, las opciones no son o dejar a los criminales, a los narcos sueltos, o invasión al territorio nacional. Sí, claro. Esas no son las dos únicas opciones, perdón.
Ahora, hablemos de las garantías a los derechos humanos. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Y te lo preguntaría en estos términos, porque el argumento también para no llevar a cabo mayores acciones que dicen, no, pero es que estamos respetando las garantías individuales, pero a ver, el negarles el derecho a la seguridad a los ciudadanos no es violentar sus derechos. Por supuesto que sí. Mira, se pueden violar derechos de dos maneras: por hacer cosas o por dejar de hacer cosas. El escenario que estamos teniendo se llama una violación por omisión, porque la autoridad está dejando de hacer cosas para proteger a la población. Cosas tan elementales como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Es decir, lo que ya ha sucedido es un quebranto de la cotidianidad, que la omisión de la autoridad genera una violación de derechos. Los narcos no violan derechos, eso nada más tengámoslo claro. Los narcos cometen delitos y tienen que ser castigados por eso. Los delincuentes no violan derechos, los delincuentes cometen delitos y es obligación de la autoridad sancionarlo y castigarlo. Cuando no se hace eso, entonces la autoridad es omisa y por eso no solo viola los derechos de la población, sino que comete también actos de responsabilidad. Eso es lo que está pasando en Sinaloa. Hay una enorme cadena de omisiones de la autoridad que deja a la población sola y que la gente se tenga que cuidar en sus propios términos y formas. No, pues salgan temprano. No, pues acabo de hablar con una gente en Sinaloa, un amigo muy querido. Me dice, Emilio, cualquier reunión aquí tiene que acabar a las 5 de la tarde. Sí, no, claro. No se puede hacer nada en la noche. No, olvídalo. Cosas así son las conversaciones cotidianas. Tú ves en redes sociales y la gente te dice, te informa qué está pasando, como si entonces las ideas de Rocha del petardo pues fueran suficientes para tapar lo que está pasando, por favor. Oye, justo la semana pasada, el fin de semana pasado, fue tendencia en TikTok estos videos de la gente diciendo, dime que vives en Sinaloa sin decirme que vives en Sinaloa, y la gente iba y se encerraba antes de las 6 de la tarde, los negocios los tenían cerrados, es decir, sí está la gente allá adentro atendiendo por si llega alguien, pero tiene la cortina cerrada, se tienen que avisar por teléfono, y un montón de prácticas que preocupan muchísimo, porque lo decíamos, no es el ejercicio de la libertad, no de la que quieras, de acceso a la educación, de acceso a la salud, de ganarse la vida, en fin, están limitados sus derechos por esta cuestión de la inseguridad. Absolutamente, y con todo y todo, la sociedad de Sinaloa, de Culiacán, están haciendo actos de resistencia pacífica. Hace 2 semanas aproximadamente, en una plaza a mediodía salieron no sé cuántas bandas, sí. Un video muy bonito que sacó el Noroeste, sí. Y era no sé, tocando el sinaloense, 100 trampones tocando el sinaloense para decir, esto también es Sinaloa. La gente de Sinaloa es una gente de trabajo, de amor. La gente de Sinaloa es una gente preciosa, es gente, y hay que tener mucho cuidado de no estigmatizar a toda la gente de Sinaloa. Claro. La violencia no es Sinaloa ni los sinaloenses. Hay redes de macrocriminalidad que no les representan y que hayan hecho esa salida. Yo escuché comentarios de gente de Sinaloa que escuchándolo lloraban, porque es mantener la esperanza, y yo creo que a los gobiernos les toca mantener la esperanza, la justicia y la paz, sino a quién. Claro. Ahora, esto lo quiero llevar a lo que comentábamos al inicio, no es una situación particular de Sinaloa, lamentablemente lo estamos viviendo en todo el país, y creo que ayer fue la gota que derramó el vaso cuando en los límites de Monterrey y San Pedro Garza García se da el asesinato de un periodista de origen sudamericano, y en donde, pues en lugares donde se supone que prevalecía la seguridad porque son de gran importancia en generación de Producto Interno Bruto, de acumulación de riqueza en este país, etcétera, se están viviendo ya también esta clase de situaciones, Emilio. Estamos pagando las consecuencias de los abrazos y no balazos. Estamos pagando las consecuencias porque el fenómeno de la extensión del control territorial por las redes de macrocriminalidad son mayores. El fin de semana vimos en Jojutla, al ladito de Cuernavaca, mataron a 10 personas. Pero hace poquito vimos lo que pasó en Chiapas, pero hace poquito vimos lo que pasó en Villahermosa, pero hace poquito, y así te la sigues, que si los secuestros en la carretera, en la 57, por el amor de Dios, en la 50, la columna vertebral de este país, los secuestros que están pasando, y te vas enterando semana a semana. Este gobierno lleva 2 meses y ya van más de 4.500 homicidios. Apenas empezamos a ver unas señales de cambio de tendencia con esto de la operación Enjambre en el Estado de México. Pero urge que se coordinen, pues porque las señales empiezan a llenar el tablero por todo el país.
y el fenómeno es que se dejó crecer. Y claro, eso por supuesto que afecta a la imagen país, no solo en términos de la confianza, sino de toda la vida de la comunidad y la referencia a la gente que quiere venir. Te dicen, oye, si eso pasa entre los límites de San Pedro y Monterrey, que es uno de los municipios con mayor índice de desarrollo del país, pues ¿qué podemos esperar donde no? Claro. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Me quedo con esta frase de estamos pagando las consecuencias de los abrazos y no balazos. Creo que hoy tendríamos que entender que tenemos que caminar entonces en un sentido distinto para dar resultados distintos. Te agradezco como siempre. Muchas gracias. Buena semana. Un abrazo. Igualmente para ti. Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros.